Vivimos en una era de constantes revoluciones tecnológicas. La comunicación está cada vez más mediatizada y son más y más complejos los desafíos a los que se enfrenta el ciudadano del siglo XXI. En este contexto, las comunidades educativas intentan definir las variables que influyen en el óptimo aprendizaje y ejercicio de la comunicación. El profesor de la Universidad de Valladolid y doctor en Ciencias de la Comunicación, Jon Dornaletxe, nos va a hablar de un concepto que atraviesa de forma transversal todos los currículos académicos. La alfabetización digital es un concepto que engloba una serie de competencias que deben llevar al individuo al empoderamiento comunicativo en el mundo contemporáneo. Desde un punto de vista etimológico, alfabetización viene de alfabeto, una metonimia que se refiere a la representación del conjunto de unidades de significación básicas de un lenguaje verbal. Tradicionalmente, a una persona alfabetizada se le atribuye la capacidad de leer y escribir, de comprender y transmitir información verbal codificada gráficamente. A principios de los años 80, atendiendo a la proliferación de mensajes audiovisuales en los medios de comunicación de masas, se consolidó el concepto de alfabetización mediática, como la capacidad de acceder, analizar, evaluar, crear y comunicar mensajes en una gran variedad de modos, géneros y formatos. En la actualidad, se habla de alfabetización digital para enfatizar la omnipresencia de este tipo de tecnología en detrimento de lo analógico. Internet es el paradigma de una sociedad en red donde el cambio es la única constante. Leer y escribir siguen siendo requisitos básicos para la formación de ciudadanos libres y responsables, pero ¿es suficiente? El espectro de competencias que exige la alfabetización digital es muy amplio y yo lo divido en tres bloques. El primero tiene que ver con todo lo que ocurre fuera de la pantalla. El segundo tiene que ver con lo que ocurre dentro de la pantalla y el tercero con lo que ocurre de uno mismo hacia adentro. Primer grupo de competencias, competencias fuera de la pantalla. Estas competencias tienen que ver con el uso de tecnología digital, con la manipulación de tecnología digital, como puede ser, por ejemplo, una cámara de fotos o de vídeo, una mesa de audio, conectar un USB, conectar un proyector, insertar una tarjeta gráfica en una placa base, todo lo que tiene que ver con la manipulación física de objetos, con el hardware, lo que ocurre fuera de la pantalla. Las competencias fuera de la pantalla son variadas y de complejidad variable. Cada vez el hardware es más diminuto y compacto. Todo tiende a ser user-friendly, pero eso conlleva una reducción de la capacidad que el usuario tiene para interactuar con su hardware. A las nuevas generaciones de portátiles y móviles ni se les puede cambiar la batería. La obsolescencia programada es el motor de una industria que se alimenta de prototipos con los días contados. Luego están todas las competencias que tienen que ver con lo que ocurre dentro de la pantalla. Y esta categoría la divido en otras tres. La primera y más abstracta tiene que ver con los conocimientos de lenguajes informáticos. Esas personas que se dedican a programar plataformas, a programar software para que luego el resto de usuarios puedan manipularlos, puedan manejarlos y puedan generar sus propios mensajes, ¿no? Luego esa es la competencia, digamos, más abstracta porque se requieren conocimientos en matemáticas, lógica, etc. Los lenguajes informáticos son idiomas basados en la lógica que requieren una capacidad de abstracción alta y una mente matemática. Las personas con facilidad para este tipo de idiomas tienen el poder de crear entornos de interacción para el resto de usuarios, lo que les confiere la capacidad de manipularlos. Los sistemas operativos moldean la mente de las personas que los utilizan. Limitan más o menos la capacidad de explotar el rendimiento del hardware. Existen sistemas operativos y software de código abierto, en los que el usuario puede copiar, modificar, compartir y contribuir a su perfeccionamiento, y por el contrario, sistemas cerrados en los que el usuario no está autorizado a hacerlo. Solo las personas suficientemente alfabetizadas, en este sentido, podrán elegir coherentemente qué sistema utilizar. Luego tenemos las competencias relativas al uso de esos programas que diseñan los informáticos. El software que sirve para crear mensajes, que esos mensajes pueden tener diferentes formatos, como por ejemplo fotos, pueden ser vídeo, puede ser audio, animación. Programas como por ejemplo Photoshop, Illustrator, Dreamweaver, Flash, Premiere, After Effects, Logic, Pro Tools.
o por ejemplo programas de diseño 3D como 3D Studio Max, Maya, Blender, todo este tipo de software que en definitiva lo que nos va a permitir es manipular material digital para crear los mensajes que nosotros queremos, ¿no? El software nos permite ejecutar acciones sobre un objeto determinado. Es fruto de cadenas de sintaxis programadas previamente. Los objetos son variados: una foto, un vídeo, un videojuego, un mensaje escrito, un cálculo estadístico, etc. Estamos presenciando un paulatino aumento del software online. Cada vez se trabaja más directamente desde la nube. El uso de apps y dispositivos móviles ofrece constantemente nuevos modos de interactuar y generar información. Muchas de estas aplicaciones y servicios gratuitos en la red acceden a la información de nuestros perfiles y le ponen precio a nuestra intimidad. Y luego, dentro de esta segunda categoría, tenemos el tercer bloque de competencias que tiene que ver con la capacidad de buscar información, de encontrar la información que uno desea en Internet. A eso también se aprende, a utilizar buscadores como Google, por ejemplo, y la capacidad de difundir los mensajes que uno quiere transmitir a través de Internet para llegar a los usuarios, para llegar a los espectadores que desea. La destreza en el uso, por ejemplo, de redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, Pinterest, Tumblr, hay un montón de redes sociales, además cada vez van saliendo más. Se requieren una serie de destrezas para controlar, para manejarse en esas redes sociales, ¿no? Y sobre todo conseguir que los mensajes que queremos transmitir lleguen a los usuarios que nosotros queremos, ¿no? Y también la capacidad de recoger ese feedback y utilizar ese feedback también para nuestro propio interés. De la web 1.0, donde fundamentalmente se accedía a la información, y la web 2.0, en la que se forman las redes sociales, estamos presenciando la paulatina integración de los metadatos en Internet. Estos metadatos son el primer paso para ordenar la información en la red de modo que sea más accesible y fácil de relacionar entre sí. Los algoritmos de la web 3.0, todavía en estado beta, permitirían hacer todo tipo de inferencias, predicciones y búsquedas inteligentes. Cada vez más, la web se va a encargar de digerir la información por nosotros, de saber lo que estamos buscando. Cada vez que actuamos en Internet dejamos una huella y esta puede ser en todo momento rastreada, localizada, computada y comercializada. La privacidad acaba siendo el precio de lo gratuito. Y por último está el tercer bloque de competencias que yo llamo de uno mismo hacia adentro. Todas esas competencias que ocurren dentro de nosotros, aquí en nuestra cabeza, ¿no? La capacidad para entender de forma global el sistema de comunicación en el que estamos inmersos, ¿no? La capacidad que tenemos para criticar ese sistema y entender que hay una serie de poderes en juego, que hay una serie de intereses, ¿no? ¿Quién está detrás de Google? ¿Quién está detrás de Facebook? ¿Cuáles son sus intereses? ¿Hay libertad en la red? ¿A qué precio? Todo ese tipo de cuestiones que no tienen tanto que ver con el uso de la tecnología, ¿no? Con el manejo de los programitas, sino con una conciencia crítica del sistema. Para tener alfabetización digital en este respecto es necesario tener conocimientos de disciplinas como la psicología, ¿no? Que hace que nos sintamos tan atraídos por el intercambio de información y por el consumo de información. ¿Por qué somos tan adictos a las redes sociales? O disciplinas como la antropología, la sociología, la semiótica. Es decir, disciplinas que nos han de dar los instrumentos y los conceptos para poder criticar desde un punto de vista ideológico el sistema. Y este bloque de competencias quizás sean las más importantes y las que siempre se dejan un poco de lado, ¿no? Porque al final estamos demasiado preocupados por intentar utilizar la última versión del programa de no sé qué, ¿no? No vale simplemente saber utilizar todos los programitas o programar o ser un hacha utilizando redes sociales. Muchas veces perdemos perspectiva de ver el mundo un poco desde lejos, ¿no? Que eso en definitiva es lo que nos hace libres. Las nuevas tecnologías de la comunicación procuran hacernos la vida más fácil a la vez que el escenario se hace más y más complejo. La tendencia es hacer todo user-friendly o fácil de manejar, pero manejar todo significa mantener muchos frentes abiertos, lo que genera periodos de distratención. En Internet a los días les faltan horas. Todo avanza tan rápido que es imposible mantener el ritmo. Es como mudarse a una casa de habitaciones infinitas. Uno se puede acabar perdiendo. Estamos centrados en aprender a manejar todos los artefactos, softwares y plataformas posibles, en participar en todas las redes sociales y no da tiempo para reflexionar, para pararse y pensar qué estamos haciendo, por qué y a qué precio. Los conceptos de identidad, privacidad y autoría se diluyen en un todo virtual cada vez más transitado en una realidad aumentada. Si no estoy en Internet, no existo. Si no participo, puede que me quede atrás en esta carrera hacia quién sabe dónde. La supuesta democratización de las tecnologías de la comunicación nos permite hacer cosas que antes no podíamos.
Se nos abre una ventana llena de información desde donde podemos aprender y compartir conocimientos, experiencias y emociones. La actividad en redes sociales como YouTube comienza a ser rentable para aquellos que saben arrastrar a sus seguidores y suscriptores. Dentro de los que tenemos acceso, el analfabetismo digital nos puede llevar a la mala praxis, a buscar y transmitir información de forma errónea, a no saber discriminar la fiabilidad de las fuentes, a ser engañados, víctimas de spam, virus, troyanos y demás fauna cibernética. Sin embargo, una persona alfabetizada digitalmente nunca lo tuvo más fácil para criticar, crear, compartir, mezclar y remezclar información, para hacerse oír, incluso para denunciar públicamente actividades ilegales de gobiernos. Existen sistemas de acción social que nos permiten intervenir en cambios políticos o legislativos a través de las identidades digitales. Poseer en mayor o menor medida todas estas competencias es determinante si se quiere formar parte activa y decisiva en un entorno virtual cada vez más real. Las comunidades educativas deben hacer un esfuerzo por defender el libre acceso a la información y a la cultura, y servir de faro a aquellos que se pierdan entre tanta constelación. O, utilizando otra metáfora, funcionar de filtro de información, de aparato digestivo que se queda con lo importante. Un buen guía es el que conoce muchos caminos y escoge el más apropiado. En última instancia, la alfabetización digital nos debe dar la voz para expresarnos como ciudadanos libres y responsables en el mundo contemporáneo. La erradicación del analfabetismo digital de la sociedad es un reto de dimensiones y complejidad difíciles de comprender. Es fundamental volver a alertar a la sociedad de un mal que lleva dividiendo al mundo desde que existen letrados e iletrados.